Pues bien, banda, retomamos este segundo episodio aquí en Ventaneando con Pati Chacón en Corrientes y Comunes. Y bueno, nuevamente les presento a Rich, él es psicólogo. Y bueno, vamos a abrir con esta pregunta que te hacía en el primer episodio, ¿no? Se escuchará a lo mejor muy tonto, pero quisiera que nos compartieras qué diferencia hay entre un psicólogo y un psicoanalista. La diferencia es tonto el que lo dicen. Y más tonto el que responde. Bueno, lo que pasa es que el psicoanálisis es propiamente como una forma terapéutica que algunos psicólogos llegan a utilizar. No todos los psicólogos trabajan desde el psicoanálisis, entonces hay algunos que lo llegan a ocupar, pero también hay, vamos, el psicólogo es como, el psicoanalista, perdón, es como una forma de terapia, entonces para poder ser psicoanalista o estudias psicología o estudias psiquiatría o estudias, no sé, cualquier otra cosa y de repente puedes estudiar una maestría o un curso en psicoanálisis y te pegas al psicoanálisis. La psicología es toda una ciencia que incluye la parte terapéutica, entre otras cosas, y dentro de la parte terapéutica, algunos psicólogos hacen psicoanálisis, algunos otros trabajamos de otras maneras o con otras teorías pues, que han mostrado mayor efectividad para el tratamiento psiquiátrico, para el tratamiento psicológico. Ok. Entonces, hay veces que hay psicoanalistas, insisto, que son o psiquiatras o psicólogos o pues a lo mejor alguna enfermera, médico o algo así que estudia por ahí psicoanálisis también. Ok, es decir, o sea, Ujú. no propiamente está arraigado a que debes de ser psicólogo para poder ser No, psicoanalista. Ok, no. perfecto. Hay personas que están en otras Ramas, funciones sí. y acercan al psicoanálisis también. Va, va, va. Ujú. Y justamente del psicoanálisis se desprenden estas pruebas que platicamos el capítulo anterior sobre los dibujos o sobre las firmas o la grafología, vienen precisamente del psicoanálisis. Es una herramienta del psicoanálisis, por decirlo así. Ok, y justo lo que te preguntaba, Alan, entonces sí es una charlatana la chica que sale ahí en videos haciendo un análisis de las personas con base en cómo No se lo quiero comportan. decir así porque no voy a demandar. Dilo, dilo. ¿Para qué quieres? Ah, Dilo, ya, Adame ya la demandó de todos modos. Tengo los recursos para enfrentar una demanda así, pero sí deja mucho que desear esas formas de evaluación porque pues es muy poco científico el tratar de establecer una valoración de toda una persona a través de su firma o de su letra o De cómo no habla, cómo se afeo expresa, ok. pues sí, todavía a veces hasta cómo se expresa pues te puede dar una idea, pero ya tal cual cómo está firmando o cómo está escribiendo, pues Imagínate no los sabes, doctores. ¿no? O sea, Puta, exacto, ¿no? no sabes, uno escribe nada más así, no necesariamente tiene esa vinculación con lo psicológico. Ok. Ujú. Oye, yo te quería hacer una pregunta Sí, con respecto al tema de los sueños, ¿no? Hay ya. Como el que eh, traes ahorita. exactamente. No, hay profesionales de la salud en tu rama que se especializan, ¿no? En analizar los sueños. También va de la mano con otra pregunta que ahorita viene a colación con lo que estabas platicando con Abraham, que es, entiendo yo que una vez que estudias psicología, te especializas, ¿no? De alguna manera, Ujú, o puede ser como un psicólogo como general después de haber estudiado sí. tus años de carrera. Pero habrá que, para ser terapeuta en cualquiera de estas, diferentes ramas de la psicología, para diagnosticar personas, por ejemplo, hablaban hace rato del psicoanálisis, ¿cómo entran el análisis de sueños, por ejemplo? Bueno, justamente el análisis de los sueños viene también del psicoanálisis, en donde se hace o se tiene la idea de que el inconsciente surge o se aflora, digamos, en el sueño, durante Sí. los sueños, y entonces es una manera de captar lo que te está diciendo el inconsciente. Sin embargo, pues
también tiene la misma característica de la subjetividad, o sea, puede ser que un sueño signifique algo para un terapeuta, un psicoanalista y signifique cosas distintas para otro. Depende pues, de Sí. la percepción de cada uno de los psicoanalistas. Y también, obviamente, depende del sueño. Por ejemplo, esos libritos que venden en el metro de qué significa si sueñas te caen los dientes o que se te que se te- Tiene algo un así. tomo, tiene un tomo completo ese güey. No, no funciona porque pues Está no es ilustrado. no es literal, ¿no? O sea, los sueños, los que hacen interpretaciones de sueños no lo hacen literal, ¿no? O sea, tiene que Sí. ver con la historia de la persona, con su caso, con todo el Hay un tema antecedente, particular ¿no? de ellos, ¿no? No es que todos los que sueñen esto significa estos temas, ¿no? Entonces esa es la concepción que tiene de los sueños, sí. Y es que me surgía esta pregunta porque, digo, si te quieres arriesgar un poquito, Sí. ¿en qué sentido, así muy general, se trata entonces la objetividad dentro de del análisis de un terapeuta? O sea, a final de cuentas Lo tiene estás que ver, increpando, ¿eh? sí, tiene que ver, sí, con una historia clínica muy Sí, específica El paciente, del ¿no? paciente, sí. o realmente podemos llegar con cualquier terapeuta, y que esa es otra pregunta, ¿no? ¿Cómo elegir el terapeuta, Terapeuta. ¿no? Bueno, a ver, yo creo que sería conveniente explicar cómo va la psicología. O sea, la psicología es una ciencia como muy amplia. Y de la psicología hay diferentes áreas de trabajo o áreas de abordaje. Está la psicología social, por ejemplo, que estudia pues fenómenos como la política, los movimientos sociales, las marchas, temas de familia, de relaciones de pareja, etcétera. Está la psicología educativa, que tiene más trabajo, digamos, en las escuelas, los estilos de aprendizaje, los problemas de aprendizaje, las formas de enseñanza, etcétera. Está la psicología laboral, que tiene que ver con lo que platicábamos el programa pasado sobre el reclutamiento de personal, las Sí. pruebas, todos estos test. Y está la psicología clínica, que tiene que ver con la parte terapéutica. A veces si le preguntamos a una persona, oye, ¿qué es un psicólogo? Pues van a pensar en alguien que escucha tus problemas, que te ayuda, que te acuesta ahí a platicar sobre tus problemas, etcétera, y no necesariamente Claro. es todo lo que hace el psicólogo, ¿vale? Ok. Ya dentro de la psicología clínica hay diferentes formas de terapia, ¿no? Por ejemplo, está el psicoanálisis, que es una forma de terapia, está el humanismo, que es otra forma de terapia, está la terapia gestal también, o está, por ejemplo, la terapia cognitivo-conductual, que es la que particularmente yo trabajo, y la terapia cognitivo-conductual tiene la característica primero que está muy hecha desde la ciencia, ¿no? O sea, está muy estudiada, analizada, evaluada, etcétera. Entonces, nos dice procedimientos, nos dice características, de ahí vienen muchos de los test que platicábamos la vez pasada. O sea, todo esto está como muy vinculado. Y ahí nos marca como ciertas formas de ir entendiendo el comportamiento de las personas. Por ejemplo, en la terapia cognitivo-conductual tenemos algo que es el análisis funcional de la conducta, que es donde podemos identificar por qué están siendo sus conductas, sus comportamientos, sus formas de expresarse, sus sentimientos, y eso lo vamos analizando. Por ejemplo, pasa mucho en casos de ansiedad, en donde la gente que tiene ataques de ansiedad, por ejemplo, no sabe por qué tiene ataques de ansiedad. O sea, siente que se va a morir, siente un dolor en el Como la pecho, pálida. siente que se siente una respuesta muy exacerbada y no sabe por qué tiene esa respuesta. Entonces, en el análisis funcional de la conducta, lo que hacemos es ayudarle a esas personas a identificar por qué tiene ese El tipo de origen. respuesta y de ahí empezar a modificar esa forma de responder, ¿no? Entonces, ese es el carácter científico, digamos, de la psicología, que aunque tiene que ver con una parte artística, ¿no? Por decirlo así, como el arte de la psicología, pero también tiene su parte científica muy probada. Sí. Ok, Ujú. me quedó claro. Es objetivo. No, sí. Sí, a final de cuentas es que, como bien lo dice, sí, la gente entendemos, por ignorancia, Mm. efectivamente, que ir con un psicólogo es justamente alguien que te escucha, ¿no? O que
te va a analizar de acuerdo a una, Mm. sí, de acuerdo a una Sí, percepción que uno tiene Que esa parte preconcebida. estigmatizado, ¿no? De que voy con el psicólogo, ese güey ya está loco, ¿no? también. Pensamos También. eso de Ujú. justamente, ¿no? Es Ujú. eso, pero bueno. Claro. Y no necesariamente, bueno, no, en realidad no es así porque pues la locura tal cual como se entendió durante mucho tiempo, pues hoy no la vemos así. En psicología no hablamos de locura, ¿no? O sea, no ocupamos esos términos. Pero sí hablamos de trastornos mentales. Sí. Y hay trastornos mentales que pues tienen características muy complejas, ¿no? Como la esquizofrenia, la psicosis, o algún otro tipo de estos tipos de trastornos, pero hay otros que pues a lo mejor son un poco más extraños, como las fobias, por ejemplo, o los trastornos de alimentación, o Parafilia, que ¿no? no, o las parafilias, que no necesariamente, pues cumplen con las características que la gente piensa que es la locura, ¿no? O sea, esto de no tener conciencia, de no saber quién eres, etcétera, pues sí hay ciertas formas de enfermedad mental que tienen esas características, pero no toda la enfermedad mental. Además, de que no todas las personas que van al psicólogo tienen enfermedades mentales o tienen trastornos mentales. Hay muchas personas que van al psicólogo porque, pues, no sé, tienen problemas con su pareja, tienen problemas en el trabajo, o tienen proyectos que no han podido conseguir, o etcétera. O sea, se sienten mal de alguna u otra Sí. manera, pero no es que estén con alguna enfermedad mental de manera específica. En esta parte, tú que eres especialista de la salud y que atiendes todo tipo de casos, y yo puedo, Alan, no sé, leer un libro, un documental, Ujú. para que yo solo pueda gestionar el problema que yo padezco. Mm. ¿O es necesario que acuda a un especialista en tu caso para que tú me ayudes a resolverlo? ¿Se puede como yo tratarlo también por mí? Como autogestionar. Claro, Sí, sí. autogestionar totalmente o ya Pues directamente. yo Puede. creo que se puede autogestionar en el sentido de que pues la psicología tiene, no sé, 120 años, 110 años más o menos, y la gente ha resuelto sus problemas históricamente, ¿no? O sea, realmente desde hace mucho tiempo, entonces, pues Sí, de sí. alguna manera lo autogestionaron. Sin embargo, en la actualidad, pues también hay mucho acceso, digamos, a los libros, a los podcasts, a los videos, a material que te puede ayudar. Herramientas. Pero también hay veces que, Claro. pues, por más que lo estés intentando, porque hay mucha gente que también lo piensa así, es que yo no necesito ayuda, yo no necesito un psicólogo, yo puedo solo, y sí hay gente que logra elaborar sus temas y lo hacen solos, pero hay otros que sí, pues requieren de Pero en definitiva, sí podríamos creer a alguien, que yo he escuchado por ahí que dicen que son sus propios psicólogos, pues mi quizá propio porque a veces es un nutricionista. problema, pues no sé, a lo mejor laboral o un problema de relaciones interpersonales, pues a lo mejor pueden resolverlo. Pero si ya estamos hablando de una enfermedad mental, ya es muy difícil porque, por ejemplo, pensemos la enfermedad mental más común en el mundo, que es la depresión. A veces cuando no conocemos sobre la depresión pensamos que es un tema de echarle ganas, de querer hacer las cosas, de Sí. aprender a disfrutar la vida, pero pues tú dile a una persona en depresión, échale ganas y pues es como mentarle la madre a una persona así, ¿no? O dile a una persona que está en depresión, oye, mira, ya viste que el sol brilla, el mundo es bonito, pues, mira, tienes estas cosas, pues la persona en depresión no lo ve así. Entonces es importante que a veces identifiquemos que hay, pues ya hablando de enfermedades mentales, que Alteración. pues que tus propias capacidades a lo mejor ya no te ayudan porque estás en ese proceso de enfermedad mental. O sea, si tú estás en ese proceso, por ejemplo, de depresión, no vas a ver que el sol brilla, pues, o sea, no vas a verlo eso como algo positivo, Sí, vas sí, a sí. verlo como una fuente de cáncer o una Sí, caótico. molestia, o sea, cualquier cosa, pero no necesariamente algo positivo, ¿no? Aparte, por ahí leí que había como endógena y Mm. andrógena, si no Exógena, exógena, exógena. Andrómeda, güey. Andrómeda. No sé, güey. Bueno, la depresión Exógena y y endógena, endógena. endógena, La depresión sí. endógena
tiene que ver con condiciones fisiológicas, ¿no? O sea, por ejemplo, hay personas que no tienen una adecuada segregación de serotonina y noradrenalina, que son los neurotransmisores encargados de la depresión, y eso puede ser por una alteración, un mal funcionamiento de su sistema nervioso, pero también, por ejemplo, ahora en diciembre, enero, ahorita todavía que hace mucho frío, en algunos países o en algunas regiones provoca una depresión endógena, aunque es un tema externo porque es el clima, pero a las personas les afecta sin que haya un origen específico, ¿no? O sea, sí es el clima, pero no hay un origen. Y la depresión exógena tiene que ver con los eventos, que es la más común. O sea, la depresión clínica que nosotros conocemos tiene que ver con situaciones estresantes, ¿no? El estrés, Algo traumático. mi esposa, que también es terapeuta, pero no psicóloga, pero en otra área, ella lo explicó en una forma muy gráfica y me parece una buena manera de aclararlo. Dice, es que cuando nosotros vivimos una situación estresante, es como estar en un terremoto o en un huracán. El estrés es el terremoto, el huracán, y a lo mejor el terremoto y el huracán te dura relativamente poco, ¿vale? Pero la secuela que te deja un terremoto en un huracán, esa es la depresión. O sea, eso es lo que te deja. El estresor te desmadra en ese momento, te lastima en ese momento, como lo hace un terremoto o un huracán, pero además te deja ahí un embarradero durante un montón de tiempo. Ya, sí, sí, Esa sí. es la depresión, ¿no? O sea, cuando está ahí, Como la secuela, la ¿no? secuela de esa situación estresante, no altamente estresante. Entonces, pues ya empieza a afectar en tu estado de ánimo, en tus Tus ganas de relaciones hacer las personales. Sí. cosas, tu motivación, tu alimentación, tu sueño, en muchos aspectos. Y podrá uno estar preparado digo, a lo mejor no en cualquier situación, ¿no? Porque pues así se van presentando de forma imprevista, pero podrá uno tener ciertas herramientas para, por ejemplo, en el caso de la muerte, que la mayoría, siendo conscientes, pues sabemos que en algún momento Sí, vamos a sufrir alguna pérdida, ¿no? sí. Afortunados los que no lo han padecido, pero los que ya la hemos, tenido una o dos ocasiones, eh, pienso yo que de forma medianamente consciente podemos estar un poquito más prevenidos para las siguientes, pero habrá manera de gestionarlo en gente que no lo ha vivido. O sea, hay herramientas como para decir, ¿sabes qué? En algún momento se te viene esto, porque es ley de vida. Yo creo que, o sea, por ejemplo, hay casos en donde se habla de una preparación para el duelo, ¿no? Cuando hay muertes anunciadas, ¿no? Como en enfermedades terminales o cosas por el estilo, y las personas, pues de alguna manera se van preparando para esto que viene. Pero lo pongo así, se van preparando porque en realidad, pues nunca te preparas del Sí, todo, ¿no? O sea, sí, sí, sí. nunca terminas de estar preparado para la muerte. Pero eso en cuando hay una enfermedad o algo que te dice, bueno, aquí tienes una persona que en el corto plazo va a fallecer. De otra manera, pues no tienes un antecedente, ¿no? O sea, no sabes que va a haber un accidente, que va a haber una catástrofe, algo así, Sí. y que Pero vas a yo, tener una yo más pérdida. bien lo decía como en Ujú. el aspecto general, que sabemos Exactamente, que que no puede sabes, pasar. que no sabe, pero, o sea, O que sea, sabes que sabemos que puedes puede pasar, pasar, pero sí. no lo estás esperando, pues no lo ves. Sí. Yo creo que la alternativa para esto, y puede ser algo muy general, pero también algo que necesitamos buscar, es el tener una buena vida, ¿no? O sea, Sí. Aristóteles, desde tiempos muy lejanos, hablaba de la buena vida en general, no de lo que a lo mejor hoy pensamos, no del dinero, el acceso, los lujos, no, sino tener bienestar, tener paz, tener armonía, tener seres que te quieren, tener incluso hasta una buena alimentación, Y un vivir digno. descanso, vivir, tener una vida digna. Sí. Entonces, pues obviamente, pensemos lo que si tú tienes una vida digna, te estás aquí. Y si te llega un impacto como una pérdida, a lo mejor te baja aquí. Pero si tú tienes una vida no tan padre, no tan agradable y estás aquí y tienes un impacto de esos, pues te va a bajar acá. ¿Sí me explico? Entonces depende de dónde arranques también a esa situación. Entonces por eso es muy importante que en general, ¿no? Podamos tener
pues una buena vida en los términos que cada persona representa, ¿no? O sea, para unos una buena vida puede ser estar acompañado de sus amigos, de su familia, para otros de su trabajo, de sus mascotas, la naturaleza, lo que sea, pero que para lo que cada uno represente, que sí trate de buscar esa buena vida, ¿no? En cada uno de ellos. Yo, profe, quiero participar. Ya que Libra está Sí, preguntando sí. pendejadas, ¿no? Son dos preguntas. La primera, abordando este tema de la muerte. Habíamos tocado en un video anterior, no recuerdo bien, ahorita a lo mejor ellos me refrescan la memoria, en el tema del suicidio, ¿no? De las personas que tienen ya un grado de depresión a lo mejor muy avanzado, muy alto, que decía esta persona, ¿sabes qué? Si ese güey se va a suicidar o tiene esos pensamientos, él lo decía de una forma muy fría, pues ya déjalo, ¿no? O sea, no tienes por qué de alguna forma intervenir o quererlo convencer de que no lo haga. A lo mejor él ya en su tema mental, esa es mi única escapatoria y pues lo vemos nosotros como, pues qué culeros, no le ofreciste ayuda, pero él lo decía de una forma muy fría, pues déjalo, si esa es su salida o su final, pues ni modo que lo haga, ¿no? Esa es una pregunta. Y la segunda, abordando este tema de la muerte, reitero, y tú como psicólogo, ¿crees que haya algo después de la muerte? O sea, algo en lo personal o a lo mejor en lo general. ¿Cuál es tu perspectiva de esas dos preguntas pendejas que dices? No, yo creo que del suicidio sí es algo que se tiene que hablar y se tiene que hablar bastante y bien, porque tenemos un problema cuando hablamos de suicidio. Uno es que se habla poco y cuando se llega a hablar se habla mal. O sea, por ejemplo, la gente dice, y lo tienen así como claro, ¿no? O sea, lo tienen, es que las personas que se van a suicidar no lo anuncian, solo se suicidan y ya. No es cierto, eso es totalmente falso. Las personas que se van a suicidar te lo anuncian y te lo gritan y te lo dicen, no te lo dicen, a veces sí textualmente, pero otras veces te lo expresan de otra manera. Entonces no es esto ¿Cómo qué será? Se ven Pues, como síntomas o se conductas. ven, sí, por ejemplo, una forma muy evidente es cuando se empiezan a desprender de las cosas, ¿no? Mira, te regalo mi anillo, ¿no? O tú que querías quedarte con mi cuarto, ¿no? El día que yo no esté, tú te lo puedes quedar. O sea, te empiezan como a hacer como cierta, como Empiezan a una especie desprender, de, ¿no? A de desvincular. herencia, algo Ok. así, por ejemplo. Pero otras veces te lo dicen directamente, o sea, por ejemplo, hay gente que, los adolescentes, ¿no? Por ejemplo, te hablan de la muerte y te dicen, es que pues no sé, ¿qué pasaría si yo estuviera muerto? O sea, eso no es algo que tú te preguntes. Claro. O sea, no es algo que No tú es normal, ¿no? no es normal que te lo preguntes. Sí. Entonces, cuando un adolescente te está hablando de eso, tienes que poner atención. Pero a veces, ¿qué es lo que dicen los papás? Es que lo está haciendo por llamar la atención. Entonces, como lo está haciendo por llamar la atención, no lo hagas caso. O eso O sea, tapa, eso es lo ¿no? más pendejo que se me puede ocurrir en la No, vida. al contrario, o sea, Espérate. sí porque- está llamando sí está llamando la atención, pero no Pues en ese... dale la atención. Exactamente, Si claro. te está haciendo una forma de este tipo para llamar la atención, es porque necesita tu atención. O sea, me parece muy absurdo cuando te dicen, es que lo está haciendo por llamar la atención, no lo peles. No manches, pues ¿cómo? Si le estás reconociendo que lo está haciendo por llamar tu atención y no lo estás pelando, o sea, es Sí. como totalmente contradictorio en esos temas del tema de los suicidios, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que se hable, que se platique. A veces, por ejemplo, en las familias en donde hay una historia de suicidio, suele pasar que la gente, cállate, no hables de ese familiar, Sí. no digas nada, no pasó, no fue así, cosas por el estilo, y no es esa la forma adecuada. O sea, sí pasó por esto, sucede de esta manera, hay que tener cuidado con estos temas, hay que buscar atención para que no sucedan estas cosas. O sea, sí hay que hablarlo porque, pues lamentablemente, por ejemplo, las estadísticas nos dicen que cada vez hay más niños, o sea, ya ni siquiera adolescentes, niños que están optando por el suicidio, ¿no? Entonces, es porque también no han tenido un manejo o una contención adecuada, ¿vale? Eso en cuanto al suicidio. Ahora, respecto a qué podemos pensar después de la muerte, pues yo creo que ahí tiene que ver más bien con la espiritualidad, en donde cada persona, de acuerdo con su fe, con su religión o con su espiritualidad,
pues tiene una interpretación de lo que puede venir después de la muerte, ¿no? Por ejemplo, pues sabemos estos conceptos del karma, el dharma y el ciclo samsárico de los budistas, o el renacimiento, por ejemplo, la resurrección de los judíos, o el paraíso del que hablan los cristianos, o sea, todas estas concepciones que tienen que ver más con una espiritualidad que con una realidad. Entonces, pues en la realidad, yo particularmente, pues no tengo una creencia de qué es lo que pueda pasar. Quiero pensar que iré a un lugar bonito, que iré a un lugar mejor, pero pues no tenemos la realidad. Yo he conocido personas, conocí una persona, por ejemplo, que estuvo muerta durante 17 minutos. O sea, échenle 17 minutos, Sí. es la mitad de este podcast. Sí. O sea, imagínense que la mitad de este podcast ustedes se la pasaran muertos. ¿Qué? Como Mauricio. Como el del Imagínate, capítulo ¿no? anterior, ajá. Sí. Está borracho, ¿Qué pasa? O sea, Sí. 17 minutos muerto. No, es La un señora que me contó esta historia dice, bueno, yo realmente no vi paraíso, no vi Dios, no vi seres queridos. Lo único que vi es como llegar aquí con estas luces, mucha luz es lo que ella reflejaba, ¿no? O sea, ella lo único que decía, yo vi mucha luz y tranquilidad. O sea, yo estaba en un espacio de mucha luz y mucha tranquilidad. Entonces, pues no sé, es lo que a lo mejor por mi experiencia es lo que quiero pensar, ¿no? Que es un espacio en donde vas a estar simplemente tranquilo, pero pues es una creencia de cada una de las personas, ¿no? Entonces, es lo que nos da la fe, ¿no? El acercarnos a una idea de lo que puede pasar después de la muerte, entre otras cosas que nos ayuda a solucionar la espiritualidad, ¿no? Como pues la razón del sufrimiento, o cuál es el sentido de mi vida, o cosas por el estilo, ¿no? Ok. Oye, profe Richie, Ujú. ¿y crees que bueno, en tu experiencia se romantizó o se volvió muy popular el tema de que se suicidaban en el rango de los 27 años? ¿O hay algún tema ahí, sí, pues psicológico en esa edad? ¿O Bueno, fue me una imagino cuestión por el comercial? club, ¿no? De los 27, Exactamente. de Kurt Cobain y Janis Joplin y Jimi Hendrix. Jimi ¿Quién? Hendrix y así, ¿no? Ajá. Entonces, Jim sí Morrison. se tiene la idea, y Jim Morrison también, por supuesto, sí se tiene la idea de que en algunas circunstancias, yo cuando pensaba en estos artistas del Club de los 27, bueno, y Amy Winehouse, ¿no? También le entró, ¿no? Entonces, pensaba, decía, bueno, ¿cómo? O sea, 27 años, pues no sé, a lo mejor está padre, ¿no? Pero ya cuando llegué a los 27 años dije, no, pues es que uno está bien, güey, todavía a los 27 Morro, años, ¿no? O sea, Meco, imagínense la Ajá. cantidad de fama sin ofender a los que presentes. tenían Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain, Sí. Jimi Hendrix, Amy, o sea, la cantidad de fama, de éxitos, de drogas con las que se vinculaban, de gente, o sea, yo creo más bien que más allá de un tema romántico es un mal manejo también ¿O será de la fama, una ¿no? pequeña muestra, a lo mejor, la que Sí. estamos considerando, de También, gente muy famosa, exactamente, eso suele pasar, ¿no? Que a final de cuentas es una población exageradamente pequeña. 5 personas. Sí, sí, Ujú. sí. 5 personas y la gente se cuestiona, ya A lo viene mejor mis es 27, no, simplemente me voy a coincidencia, ¿no? suicidar, no, algo así, no, pues Sí, no, sí. pues no creo Ok. necesariamente, Yo, pero sí hay veces que lo ven así. en el tema personal y que Ujú. te invitamos y gracias que estás aquí por compartirnos tus experiencias. En cuanto a la disciplina que manejas y los conocimientos, ¿te ha pasado algo en lo que yo como Ricardo, psicólogo, esto lo aplico para que me sirva en mi vida cotidiana, pero también sé que en la espiritualidad esto me sirve más que la psicología? ¿Te ha pasado que gestiones no con la psicología, sino con otra no, cosa? claro, por supuesto, para mí pues, las dos cosas son muy importantes, ¿no? Por un lado la psicología, porque pues bueno, para empezar es mi ciencia y sería tan ridículo como pensar en un mecánico que trae su carro todo madreado, ¿no? O sea, Ok. pues ¿por qué? ¿No? Sí. ¿Por qué Sí, sí, traerías sí. tu carro todo madreado si tú sabes, ¿no? O sea, al menos que no tengas para las refacciones o no sé, Sí, sí. pero ¿por qué razón tendrías tu carro todo madreado si tú sabes de esos temas? Entonces, pues si tú sabes,
yo creo que lo que te corresponde es analizar, pensar, reflexionar, cambiar también esos casos. Y a Claro. mí particularmente, pues sí me sirve mucho los vínculos que tengo con los pacientes, las experiencias, las anécdotas. Yo creo que a mí en particular sí me ha hecho un mejor psicólogo el compartir con mis pacientes, pero más allá de mejor psicólogo me ha hecho mejor persona, porque me considero mejor esposo, por ejemplo, mejor padre, por ejemplo, mejor amigo, pues ya no tengo muchos amigos, Sí, pero sí. también igual, o mejor hijo, porque pues las experiencias que te dan las personas, dices, no quiero también yo verme metido en un tema de estos, ¿no? Y además de porque tú tienes que usar tus propios conocimientos, ¿no? O sea, cuando yo, por ejemplo, que eso nos pasa a todos, o sea, todos tenemos una bronca y nos metemos en el famoso sobrepensar. O sea, este concepto de sobrepensar que en psicología le llamamos rumiar, porque estás uno, dale vuelta, Ujú. vuelta, 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 eso también lo sabemos nosotros. Nada más que yo identifico que yo ya estoy sobrepensando, yo ya estoy rumiando. Entonces digo, oye Ricardo, ya párale. O sea, ya estuvo, ya te estás dándole muchas vueltas, no te está sirviendo, no te está ayudando, y yo lo puedo identificar. Y eso también de alguna manera se trabaja con los pacientes. O sea, te identifica cuando ya estás Claro. en estos procesos para que le puedas dar una pauta, ¿no? Entonces, eso me ayuda mucho en cuanto a mi persona, mis conductas, mis cambios, por supuesto. Pero también mi espiritualidad particularmente, pues a mí me ayuda. Yo sé que hay personas de ciencia y de pues, ciertos conocimientos que más bien dicen, no, pues yo no creo en Dios Claro. porque pues la ciencia no evidencia que no hay Dios. No, yo no, yo tengo una fiel creencia en Dios, pues esto es un tema espiritual, un tema religioso, tiene que ver con mi propia creencia, pero no tengo una religión en cuanto a fe. O sea, incluso Ujú. el rastafarismo, por ejemplo, que es donde proviene de los dreadlocks, todo eso, yo no lo llevo de manera ortodoxa. O sea, yo hay Claro. cosas que comparto, pero pues yo, por ejemplo, a Selassie hay, yo no lo reconozco como profeta, ni como Dios, ni como nada. Es una persona que hizo cosas por su pueblo, pero pues nada más, a mí me han aportado más otras personas que él, ¿no? O sea, Zapata, Villa, no sé, a mí me han aportado Sí. más Sí. ellos que estas otras personas, que por ejemplo en Jamaica, si la sí hay, es pues como su Jesús, pues, Sí. ¿no? O sea, para mí no, para mí, pues para mí Jesús sí es importante, pero Jesús como persona, como individuo, Como humano. como revolucionario, como humano, no como hijo de Dios, porque yo tampoco lo reconozco como hijo de Dios, lo reconozco como una persona, como un ser humano que tuvo cosas importantes que decir, tuvo cambios importantes que hacer, y esa es su trascendencia que Como tiene para mí, anarquista ¿no? inclusive. Como un anarquista, un Sí, sí. revolucionario, o Y sea, pues Jesús era como Che Guevara, como Martín Lutero, como Buda, como Gandhi, como Martin Luther King, Andrés Manuel. como Martín Ah, Lutero, güey, ya, Perdóname, siempre lo tengo que sacar. pero tiene Ajá. o sea, tenía su idea particularmente, y no necesariamente con el tema divino o religioso, ¿no? Entonces, así es como yo llevo mi espiritualidad, ¿no? A partir de esos aprendizajes porque para empezar, a mi tesis del doctorado, pues era de espiritualidad. Yo hice una tesis de doctorado sobre espiritualidad y pues son temas que me gustan y que los vinculo con mi ciencia también, que es la psicología, ¿no? Y justo para antes de cerrar, profe, siguiendo por esta línea de espiritualidad, en el tema de lo mental, lo psicológico, vi un artículo en el libro Vaquero. No seas No, mamón. ¿qué opinas tú, a grandes rasgos de Jacobo Greenberg? ¿Qué opinas sobre ello? ¿Estaba muy avanzado? ¿No? En realidad no se va a poder comprobar. ¿Qué nos puedes platicar tú a Yo grandes creo que rasgos no de se ello? va a poder comprobar porque, pues bueno, ya ni siquiera sabemos en dónde anden ni qué pasó. Pero pues no sé, yo creo que como pues otros autores que han hablado de cosas de chamanismo y de cosas más trascendentales que a veces, pues no sé, como muy adelantados a su época, pero a Sí. la vez pareciera como muy atrasados a su época, ¿no? Entonces, yo creo que el caso de Jacobo Greenberg es un tema a seguir estudiando. Y porque es muy interesante, o sea, la gente que habla de las cirugías de Pachita, Sí. te quedas así como en serio, abría ahí la columna y metía vértebras y cosas así, sí te queda como ahí
cierta duda, cierta, pues cuestionamientos, ¿no? Pero pues yo creo que Jacobo, y de hecho él estudió en la Facultad de Psicología, él tuvo su laboratorio de neuropsicología, o sea, él era una persona de ciencia que se interesó por tratar de observar estos temas. Entonces, pues yo creo que hay muchas cosas que no se saben hasta el momento. No es como, yo pongo el ejemplo del tema de los fantasmas. Hace rato platicaba con una persona sobre las energías, lo que pasa después de la muerte y todo eso. Y yo he conocido muchas personas que me dicen, es que, no sé, yo sentí ahí a mi ser querido que murió. Y yo, pues, ¿cómo le voy a decir? No, no es cierto, ¿no? O sea, pues no, eso es mentira, ¿no? Es un invento tuyo, pues no, quién sabe, ¿no? Esa es cosa de... Estás loco, ¿no? Entonces, pues no, ese es un tema de ellos, ¿no? Entonces, a lo mejor, no sé si en mucho tiempo inventen un aparato que detecte esas energías, ¿no? Como los microscopios, ¿no? Antes no sabíamos que había microorganismos hasta que los microscopios entraron en acción. Pues ¿Vale? para cerrar, profe, déjanos tus redes si nos las quieres compartir Sí, claro. para que te busquen y pues los puedas apoyar. Claro, bueno, en general me pueden encontrar como Ricardo Díaz Castillo, búsquenme en Facebook, en TikTok, por ejemplo, que es donde más activo estoy, y pues cualquier cosa que ustedes necesiten, ahí estamos al pendiente también en las redes. Perfecto, Muchas profe, gracias. pues muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Te agradezco que Gracias, nos hayas gracias. acompañado y bueno, esperemos no sean los únicos episodios en los que estamos aquí, ¿no? Y Muchas gracias. para la otra, pues preparamos unos porritos. Vale, pues. Nos vemos, banda. Gracias. Cuídense, gracias por estar aquí. Saludos. Bien, me marcó la media.